Hola, bienvenidos a una sesión virtual más para el reforzamiento de tus conocimientos. Abordaremos ahora el tema titulado Recursos lingüísticos que permiten expresar sucesión y simultaneidad de las acciones. Comenzamos. La sucesión y la simultaneidad. Comenzaremos hablando referente a lo que es la sucesión. La sucesión es una serie de elementos finita o infinita que se siguen unos detrás de los otros en el tiempo o en el espacio obedeciendo un orden. Al redactar una biografía, por ejemplo, vamos presentando una serie de acontecimientos en orden cronológico, o sea, en una sucesión precisamente, que parte desde la fecha de nacimiento del personaje hasta su muerte o hasta el momento presente de su vida. Para realizar esta sucesión de hechos se usan expresiones específicas como durante, cuando, apenas, más tarde, luego, hasta que, tan pronto como y posteriormente. Y en el caso, por ejemplo, de la simultaneidad, también podemos incluir acciones o acontecimientos simultáneos en la vida del personaje biográfico. Algunas expresiones para este tipo de acciones son mientras, siempre que, al mismo tiempo, en ese mismo momento, entre tanto. Veamos ahora unos ejemplos. Número 1. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar logran pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio, y de allí, más tarde, a Barcelona, donde viven un año y medio. Número 2. Luego de realizar los estudios básicos, se forma como maestro normal en 1932 y profesor normal en letras en 1935 en la Escuela Normal de Profesores. Ejemplo número 3. Borges aprendió a leer inglés con su abuela Fanny Haslam y, como se refleja en tantos versos, los recuerdos de aquella dorada infancia lo acompañarían durante toda su vida. En estos tres ejemplos está en azul precisamente el nexo que se utilizan en particular en uno de los temas o de los subtemas que acabamos de abordar. ¿Cuál sería el que consideran que estamos hablando? Precisamente, pues estamos hablando de sucesión. Lo que mostramos en la sucesión es, digamos que lo que sucede a continuación o posteriormente de lo que se esté explicando, o de la situación o de la acción que se esté llevando a cabo. Siguiente serie de ejemplos. Número 1. El escritor siempre degustaba un café mientras leía el periódico por las mañanas. Número 2. No le gustaban tanto las noticias, escribía poesía, simultáneamente escuchaba música muy peculiar. Número 3. Belfast, en Irlanda, padecía de autoritarismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, al mismo tiempo que en otras ciudades europeas como Londres y Berlín se reorganizaban grupos rebeldes. Encontramos en verde precisamente una serie de nexos que es de los cuales hemos estado hablando. ¿De cuáles estamos hablando? Pues sí, precisamente de simultaneidad, que nos muestra pues dos acciones o dos hechos que ocurrieron o que ocurren en el mismo periodo de tiempo. Muy bien, ahora realizaremos una serie de ejercicios. Instrucciones. Lee los siguientes enunciados y selecciona el inciso correcto de acuerdo al tema de esta sesión. Recordemos que estamos hablando de sucesión y simultaneidad, para indicar el orden en que se relatan los siguientes hechos históricos. Número 1. Los primeros habitantes de América eran grupos de cazadores-recolectores. Posteriormente, empezaron a formar aldeas separadas entre sí. De acuerdo a los incisos que estamos observando, inciso A, causal, inciso B, simultaneidad, inciso C, atemporalidad, inciso D, sucesión, y de acuerdo al tema que estamos tratando en esta sesión, ¿cuál sería la respuesta correcta? Así es, estaríamos hablando de sucesión. ¿Y cuál sería el nexo? Posteriormente. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, continuamos con la pregunta número 2. En el periodo clásico de Mesoamérica, la población creció y el número de ciudades también,
Entre tanto, las diferencias sociales se hicieron mayores, tanto en las aldeas como en las ciudades. De acuerdo al nexo que se emplea, que estamos hablando de entre tanto, si ubicamos el nexo dentro de la oración, ¿cuál sería la respuesta correcta? Inciso A, simultaneidad. Inciso B, causalidad. Inciso C, sucesión. O bien, inciso D, contrariedad. Si estamos hablando de que del nexo entre tanto, que muestra una cuestión que sucede o dos situaciones que suceden en el mismo momento, pues estamos hablando del inciso A, simultaneidad, como la respuesta correcta. ¿Ok? Continuamos con la pregunta número 3. En los valles centrales de Oaxaca, Puebla y Guerrero se asentaron mixtecas, mientras en Veracruz se establecieron los totonacas. De acuerdo al nexo que aparece, ¿cuál sería la respuesta correcta? Inciso A, oposición. Inciso B, sucesión. Inciso C, causal. O inciso D, simultaneidad. Ok, la respuesta correcta sería inciso D, simultaneidad, empleando el nexo mientras, que muestra la situación que se está presentando en el mismo momento, tanto en los valles centrales o el asentamiento en el valle central de los mixtecas, como el mismo tiempo de los totonacas en Veracruz. Ok, continuamos. Ok, pregunta número 4. Hacia el final del periodo clásico, los grandes centros urbanos perdieron poder, luego inició una nueva etapa de la historia mesoamericana. ¿Cuál, de acuerdo al tema que estamos tratando y el nexo empleado que sería luego, cuál sería la respuesta correcta de acuerdo al tema que estamos trabajando? Inciso A, sucesión. Inciso B, condicional. Inciso C, atemporal. O inciso D, simultaneidad. Ok, pues la respuesta correcta sería sucesión, porque es un hecho que ocurre a consecuencia o en un momento siguiente, de acuerdo a lo que se muestra en el ejemplo. Ok, continuamos. Pues bien, agradecemos mucho su atención, esperamos sus dudas, comentarios y sugerencias en los siguientes correos electrónicos. En el caso de español, se muestra en el segundo lugar, y bueno, esperamos que esto sea de utilidad y tengas éxito en tu examen con MIPEMS. Hasta luego.